del 1 al 11. Y con un fuerte amén. Le dejo lugar a nuestra hermana. Amén, hermanos. Apocalipsis 10, del 1 al 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título es El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, como el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Gracias, hermana. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Qué bonito estar en la casa de Dios. ¿Quién dice amén? Y le doy gracias a Dios por este momento que podemos estar todos juntos aprendiendo de la palabra. Me da gusto verlos en la casa del Señor. Y esa acción, como decía la pastora en la vigilia, decía, hermanos, que levántate, es la acción de poner ese empeño hacia ese lugar. ¿Quién dice amén? Y así, hermanos, hoy usted ha declarado ese levantamiento, declarando a Dios primeramente que tiene la fe en Dios y tiene la fe en lo que se está poniendo en nuestras vidas a través de la palabra. ¿Quién dice amén? Si ahora nos vemos y recordamos un poquito del domingo, hermanos. El domingo hablamos del silencio de Aarón, pero en sí de lo que era algo que no le agradó a Dios y tenía que marcar ese momento para poder aprender nosotros y seguir ciertos estatutos. ¿Quién dice amén? Como todo buen padre, tiene que poner sus reglas, tiene que poner sus estatutos y tiene que decirle qué le agrada en su casa y qué es lo que no le agrada. ¿Quién dice amén? ¿Para qué? Para que todo fluya conforme a un estatuto y la salvación de la alma. Amén. Eso es lo que básicamente el silencio de Aarón nos enseña, la reverencia a inclinarnos a la voluntad de Dios y cuando Dios habla fuertemente a la vida del hombre. Y el silencio de Aarón nos enseña la fidelidad de Aarón, que aunque no es un hombre, no era perfecto en sus ciertos testimonios, el puro darle marcó que su fe estaba en Dios. ¿Quién dice amén? Que eso todo está en el hombre, diciendo a nuestras vidas que podemos nosotros tomar lo que el Señor nos da y podemos darle la honra y la gloria. Y fíjese, escrito está, no solamente para poder afirmar algo que a Dios no le gusta, pero para mostrarnos a nosotros
que podemos tener la fidelidad en los tiempos más difíciles. ¿Quién dice amén? Caminando hacia eso, hermanos, nosotros entramos a Apocalipsis 10, hermanos, hablándonos de esos secretos de lo que es la revelación a través de Apocalipsis, hermanos, que va a haber muchos eventos que sucederán y ya están por sí sonando ciertas trompetas en este mundo, ciertas profecías se han realizado de la palabra en este mundo, y si le ponemos atención podemos ver que las trompetas ya están sonando. Muchos de nosotros creemos que vamos a escuchar una trompeta y audible va a estar la trompeta sonando, pero en los tiempos de antes, hermanos, se sonaba la trompeta porque había avisos de algo, de un ataque, de algo que estaba pasando, de una bienvenida, que alguien llegaba importante. Así se establecía, porque lo que es las ciudades o lugares que estaban donde estaban los reyes, hermanos, en esos palacios donde estaban, hermanos, los reyes no estaban cerca del lugar donde estaba el comienzo de la nación, estaban casi siempre en el centro. ¿Quién dice amén? Ellos tenían un sistema de trompetas que se podía escuchar cuando venía un ataque, para que se preparara la ciudad o se prepararan los soldados. ¿Quién dice amén? Y estuvieran listos para la guerra. Entonces, tomando ese tiempo, la trompeta son situaciones o eventos que están sucediendo hoy en día. Amén. Nosotros sabemos que hoy hemos hablado de destrucciones de la tierra, se ha estremecido el piso, hermanos, y se caen edificios. Amén. Sabemos que hay tsunamis, que ha habido tantas cosas, y la palabra habla de toda esa destrucción. Habla de pestes y habla, hermanos, también de hambres en naciones, y podemos también ver eso. ¿Quién dice amén? Se puede ver el hambre en ciertas naciones, y entonces nosotros podemos saber que las profecías se están abriendo. Y hablando hoy, hermanos, de esta profecía en Apocalipsis 10, hermanos, que este es el ángel y con el librito, hermanos, habla de cierto revelación que se le da al apóstol, hermanos, cierta revelación que se le entrega para que él pueda pasarlo adelante. Dígale a su hermano, pasarlo adelante. El beneficio de él es para que él lo tomara y lo llevara a cabo, anunciarlo por todas las naciones. Y podemos ver aquí en Apocalipsis, hermanos, en el 11, Apocalipsis 10, 11. Dice, en la palabra, dice, y él dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Quién dice amén? Ahí dice en el 11, dice Apocalipsis 10, 11, dice que para qué fue toda la revelación, para qué fue todo esto que se le mostró. Para que se declarara la profecía, amén, entre los pueblos, diga pueblos, naciones, lenguas y reyes. So all of this that is being called upon the apostle is pretty much to give it forward, pay it forward. So todo lo que nosotros tenemos, así como el apóstol, cuando se nos revela algo en nuestras vidas, es necesario de nosotros compartirlo. ¿Quién dice amén? Compartir lo que se nos revela. A través de eso, hermanos, podamos nosotros crecer. Dígale a su hermano, crecer. Y podemos hacer la voluntad de Dios cuando compartimos, porque en sí nosotros es necesario saber que nuestra vida se es demostrada como un río, hermanos, fluyendo. ¿Quién dice amén? Y un río estancado no hace mucho más que echarse a perder. ¿Quién dice amén? El fluido de nosotros tiene que estar constante, tiene que estar dándole vuelta. Y no se preocupe, hermanos, si usted lo deja ir, no lo va a dejar, lo va a sembrar y va a tener fruto. ¿Quién dice amén? Y va a poder ver la gloria de Dios en su totalidad. Y sabemos que la gloria de Dios es
conocer a Dios. ¿Quién dice amén? En lo que estábamos hablando en la vigilia, hermanos, hablando que sí, que la gloria de Dios es conocer a Dios. ¿Quién dice amén? Es conocer a nuestro Padre íntimamente en la oración. Y hablábamos, hermanos, ahí en Juan 17, la oración que Jesucristo hace antes de irse a caminar de su sacrificio, hermanos. Y en sí Él clama por todo, por la gloria de Dios en Él, la gloria, que sea glorificado, que seamos glorificados nosotros, los seguidores de Jesucristo, y también todos aquellos que van creyendo a través de nuestra declaración. ¿Quién dice amén? Jesucristo hace en nosotros algo esencial, y por eso el Señor nos dio una boca. ¿Quién dice amén? Para poder compartir. Nos dio lenguaje para poder compartir. ¿Quién dice amén? Eso plantado en nosotros podemos empezar. Nos regresamos arriba, hermanos, ahí Apocalipsis 10:1, hermanos. Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como de columnas de fuego. ¿Quién dice amén? La teoría aquí es que Jesucristo, la teoría es, o el pensamiento del hombre es de que Jesucristo mismo es el que está dando esta palabra. ¿Quién dice amén? Pero también tenemos que tener en claro que también tiene ángeles y arcángeles ahí arriba, hermanos, mensajeros, hablando que cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, hermanos, bajó, hermanos, y dice que también su mirada, his facial expression was of glory. Su expresión facial era de gloria, hermanos, era resplandente. ¿Quién dice amén? Por eso podemos tener ahí ciertas maneras de poder nosotros acomodar. Sea el ángel, sea Jesucristo, la palabra es la palabra y viene del mismo recurso. ¿Quién dice amén? No se me quede atorado en ¿será Jesús? ¿Será el ángel? ¿Será el arcángel? ¿Quién será? ¿Quién dice amén? ¿Será el tío, el primo? No se vaya así, hermanos. Usted enfóquese que la palabra viene del recurso que es de arriba. ¿Quién dice amén? Y la palabra es la que nosotros podemos enfocarnos y sembrarnos nosotros, hermanos. Amén. No sé si tenga calor. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿O seré yo el calor? ¿Quién dice amén? Y dice, hermanos, aquí nos habla, hermanos, de en sí, con el arco iris sobre su cabeza, hablando de una promesa, hablando de nosotros de podernos regresarnos a una promesa de Noé, hermanos. Cuando él hace el diluvio, ya la familia de Noé, los animales regresan a ese lugar, él empieza a hacer sacrificio, empieza a hacer un altar, y en sí, hermanos, sale un arco iris de una promesa diciendo, no, otra vez no destruiré el mundo de esta manera. ¿Quién dice amén? Hablando de esta manera, hermanos. Y ahora, hablando de esa promesa, hablando que el siervo o el instrumento que fue usado, hermanos, para declarar esta palabra, hermanos, es respaldada a través de la promesa de Dios que está escrita ya. ¿Quién dice amén? No nos deja vacíos de diciendo, esto lo dijo Dios y ya. No, yo desde hace mucho tiempo te estoy hablando. ¿Quién dice amén? Y pon atención de lo que te voy a decir. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, cuando Dios confirma con ciertas cosas, dice, es porque me está hablando que ponga atención. ¿Quién dice amén? El Señor siempre está hablando de poner atención. God is always trying to put us in attention and saying, hey, I'm speaking to you, but there's certain times that God just says, you better listen to what I'm saying. Amen. You better listen. This is very important. ¿Quién dice amén? Nunca le he dicho a usted a sus hijos, le dice, hey, mírame. Ponme atención. ¿Quién dice amén? Sí, es que yo te estoy viendo. No, deja lo que estés haciendo y escúchame lo que te voy a decir, la instrucción. En sí, nosotros, así nos hace el Señor a nosotros a través de este arco iris, diciendo, espera, acuérdate lo que pasó, amén, pero acuérdate de la promesa que te estoy dando. Ahora, dice aquí, hermanos, como le digo, su rostro, hablando de sus pies de columna, podemos nosotros ver que era algo celestial, algo glorioso, y que venía directamente de Dios, amén, directamente.
Y el segundo, hermano, nos dice, tenía en su mano un libro abierto y lo puso y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dice, y clamó con gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. So que nos habla, hermanos, aquí a través de esto, dice que puso un pie abriendo librito abierto, hermanos. Dígale a su hermano, el librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Quién dice amén? Que lo que se está proclamando, está hablando, lo que se va a hablar es para los que están en la tierra y para los que andan en una nave en el mar. ¿Quién dice amén? Está hablando de la faz sobre toda la tierra. ¿Quién dice amén? En levantar su mano, la criatura de Dios, el instrumento de Dios, hermanos, levantar, está hablando que está, hermanos, declarando sobre los aires y profetizando sobre los aires. Ahora, profecía se llama, es una declaración que ya está firmada, hecha, puesta, lo que va a suceder. Es algo que puedes contar con ello. ¿Quién dice amén? Es algo que en sí está hablándose y declarándose sobre en sí. Como hay un Dios justo, Dios dice, no solamente para los que están en la tierra. ¿Y qué pasó con los que están en el mar? ¿Quién dice amén? También te estoy hablando a ti. ¿Quién dice amén? Y para los que están en un avión hoy en día, el ángel levantó su mano tocando el cielo. ¿Quién dice amén? Aunque estés en un avión, Dios está hablando. ¿Quién dice amén? A Dios no lo podemos hacer tonto. ¿Quién dice amén? Él cuando firma algo, lo firma y nos incluye a todos. Y es lo bonito y lo precioso, hermanos, porque muchos tenemos mucho miedo de leer Apocalipsis. We're sometimes so afraid of reading Revelations, because there's a lot of stuff that's going to go on that we're not pleased to hear, but there is a lot of promise of the glory of God and the presence of God and what God is gonna do after everything passes. So there's something beautiful that we can encounter, something that we can savor, something that we can taste, but there's also some bitter part of it that we do not want to touch. Casi siempre, hermano, cuando nosotros estamos en algo precioso, hermanos, algo dulce, algo bueno, delicioso, lo podemos contemplar y lo podemos probar y lo podemos gozarnos. ¿Quién dice amén? Pero en la palabra en Apocalipsis hay mucho dulce que comer. ¿Quién dice amén? Hay mucho que nos puede agradar, hermanos, pero también hay un lugar que es algo muy rígido, no muy sabroso para nuestro paladar. ¿Quién dice amén? Algo que nos puede causar dolor. ¿Quién dice amén? Y ahora vamos viendo aquí, hermanos, que hablando sobre la faz de la tierra, y confirma que está hablando a todos, hermanos. ¿Y quién es el que tiene, hermanos? Y ya para que usted vaya viendo, confirmando que el que tiene la autoridad de abrir esto y leer esto, hermanos, es alguien especial. Y ahora, ¿se acuerda que le decía que no se enfocara en eso? Es temporal, porque el Señor tiene aquí la revelación de quién es el que está hablando. Ahora nos dice aquí en Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, del 1 al 4, perdón, 5. Le voy a pedir a la hermana Silvia si lo puede leer con esa voz fuerte que Dios le ha dado. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién dice amén?
Ahora, aquí, no sé quién me pueda decir de quién está hablando aquí. ¿Quién tiene ese poder? Jesucristo. ¿Quién dice amén? Jesucristo, cuando está abierto el libro, y dice, con el libro abierto, está hablando que alguien específicamente tenía la autoridad de tener eso abierto en sus manos. ¿Quién dice amén? Jesucristo en el 5, cuando nos regresamos a Apocalipsis 5, está hablando del Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo, que está hablando de algo que tiene autoridad de abrir ese sello. Y fíjese, habla de que no había muchos hombres justos en este lugar. Amén, hermanos. Enoc fue uno y se lo llevó el Señor, tanto le agradó al Señor. Job, con su fidelidad, hermanos, pudo para cruzar eso tremendo de su vida que pasó, hermanos. Pero habiendo tanto hombre que sirvió a Dios fielmente, hermanos, todavía no tenía el derecho de abrir este libro. ¿Quién dice amén? Y por eso este siervo de Dios lloraba diciendo, oye, hay algo importante aquí, hay algo importante que se necesita ser desatado, hay algo importante que necesita ser esparramado sobre todo el lugar, sobre todas las naciones. ¿Quién dice amén? Pero no hay nadie que lo pueda abrir, y llega la esperanza al corazón de él diciendo, no te preocupes. Hay alguien de la raíz de David, quien dice amén, que ha vencido y ha podido abrir este libro. ¿Quién dice amén? Y ese es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. ¿Quién dice amén? Lo que antes no se podía abrir, hoy es abierto. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios por ello, hermanos. Nos regresamos a Apocalipsis 10, hermanos. Y seguimos hablando de aquí de la autoridad, de entre la tierra, los aires, y lo que se está proclamando es por alguien que ha vivido y ha experimentado lo que es el hombre viviendo en un mundo de pecado para darnos libertad. ¿Quién dice amén? Jesucristo es la libertad, hermanos. Dice el número 3. El 3 ya se leyó, hermanos, que él lloraba, él lloraba con gran voz y daba, hermanos, en sí, y clamando como un león rugiente. Amén. Se oyeron estos estruendos de voces. Amén. Siempre cuando habla el Señor en el Viejo Testamento, habla que se escuchaba como un trueno. ¿Quién dice amén? Que es algo que te llama la atención. ¿Quién dice amén? ¿Nunca le ha sucedido que ha tronado el cielo muy cerca de usted? ¿Quién dice amén? Y su primera reacción es, ¡ay, santo Señor! ¿Quién dice amén? Dice que cuando Dios firma con firmeza. ¿Quién dice amén? Te estremece el corazoncito y te habla. Aquí está hablando, diciendo el Señor, confirmando de que lo que se está por proclamar, de lo que está en este libro, es algo que Él respalda. ¿Quién dice amén? Una firma. Vamos al 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿quién dice amén? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no. ¿Quién dice amén? Ok, espérate. ¿Cómo ahora que compartirlas a las naciones y luego hay cosas que no quieres que sepa? ¿Quién dice amén? No quiere que estén escritas. ¿Quién dice amén? Ahora, el siervo de Dios escuchó esto. El siervo de Dios escuchó lo que se está proclamando en este momento, pero ese se selló, y lo que está puesto en ese artículo parte de no puede ser revelado a nosotros. ¿Quién dice amén? ¿Sí entendemos? Como dice un hermano, ¿estamos o no estamos? ¿Quién dice amén? Si entendemos en dónde estamos hablando, y lo que Dios está hablando en esta mañana, está hablando de algo que hay, pero a su totalidad no se puede. ¿Quién dice amén? Hay cosas que no se pueden. Y dice, en esto, hermanos, enseña que hay cosas de Dios que todavía no quiere declararnos a nosotros. ¿Quién dice amén? Está declarado sobre los cielos. Todos los cielos escucharon esto, hermanos, pero hay cosas que no se pueden declarar a nosotros todavía. Todavía no es el tiempo, hermanos. Y nos habla, hermanos, que en sí no es un secreto
no es un secreto de pensamiento de Dios o algo que quiere ocultar el Señor. Es que todavía, hermanos, Él quiere tener cierta habilidad en su mismo pensamiento. No sé si usted está entendiendo esto. Ahora hemos hablado de Jonás. ¿Quién dice amén? Jonás era un profeta del Señor que fue y proclamó a 300,000 personas. Eso es lo que se dice. Y estas personas, la maldad de estas personas había llegado otra vez, dígale a su hermano, otra vez a la presencia de Dios, que nos dice que ya estaba por destruirlo el Señor. Estaba no con un diluvio, a través del fuego que el Señor había prometido en sí, hermanos, pero el Señor les da una oportunidad a través de este siervo, y dice que empieza un avivamiento en ese pueblo grandemente, hermanos, que ellos son rescatados de la ira de Dios. ¿Quién dice amén? Hay ciertas características de Dios. ¿Quién dice? Está el amor, está la justicia, está la ira. ¿Quién dice amén? Como todos tenemos nuestros momentos. ¿Quién dice amén? ¿No? O nomás yo me enojo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Nos habla, hermanos, que en el amor de Dios, a través del amor de Dios, regresarse, quitarse de hacer lo malo y buscar. A través de este secreto, hermanos, secreto, a través de esto que está oculto, que no conocemos, ¿quién dice amén? Nosotros no podemos ser juzgados a través de eso. ¿Me está entendiendo? If we know particularly that secret or that particular book, we shall be liable for that book. You understanding what I'm saying? His grace and love us, not things. Amen. That we don't know. Am I right? ¿Cómo podemos ser juzgados por algo que no sabemos? ¿Quién dice amén? Ahora, no me malentienda. El mundo está haciendo su pecado. ¿Quién dice amén? Pero sabe de lo bueno y lo malo. ¿Quién dice amén? En sí hay verdad en el mundo y se está proyectando de Dios. ¿Quién dice amén? Y su justicia y su venida, porque casi todos entendemos eso y desde chiquitos se nos ha inculcado. Pero, hermanos, estamos hablando de que hay algo que en sí está haciendo el Señor y está abriendo ese lugar donde se puede manejar de cierta manera. Porque nosotros en ver, hermanos, que sus estatutos, hermanos, ha puesto en mandamientos, amén. Si se rompe uno de esos mandamientos, ¿qué se llama? Pecado. Se peca uno. ¿Quién dice amén? Y lo que ya está escrito, Dios no lo regresa. ¿Quién dice amén? Si uno roba, ¿quién dice amén? El Señor no dice, es que no robaste. Dice, no, es que ya está escrito. Y ya está hecho, que tiene que ser justicia. ¿Quién dice amén? Ahora, el pueblo de Dios era muy dado a caer en dioses ajenos, y Dios no quitaba y decía, está bueno, hombre, no puedes hacerlo, voy a quitar los primeros 2 mandamientos y voy a hacerlo para un lado. ¿Quién dice amén? No más vas a estar ocupándote de esto. No los quita el Señor porque ya está declarado. ¿Quién dice amén? Está puesto en papel, ya está firmado. Nosotros hemos requerido esa información para nosotros poder hacer. Para que los que son nuevos, la ley no es para condenar al hombre, la ley es para condenar el pecado. ¿Quién dice amén? Ahora, depende de lo que viva dentro de nosotros. Si vive la promesa de Dios, la justicia del mandamiento no llegará a nosotros, la condenación. ¿Quién dice amén? Pero si el pecado vive dentro de nosotros, juntamente seremos juzgados con el pecado que vive dentro de nosotros. Amén. ¿Sí me entiende? ¿O no me entiende? O como dice el hermano, ¿estamos o no estamos? ¿Quién dice amén?
Sí estamos aquí. Hoy el Señor está hablando a través y nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza, que sabe que el hombre no necesita un rayito de luz en su vida. ¿Quién dice amén? Si es a través de lo que no nos ha compartido, que está en su totalidad la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Es en lo que Él se regresa para atrás para poder establecer ciertas cosas o profecías en la vida del hombre, hermanos. Él sí, hermanos, a través de esto, hermanos, está puesto algo muy grande en la vida del hombre. Si nos vamos ahí en 2 Crónicas 7:14. Dice, hermanos, en 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién dice amén? Está hablando de un cambio, está hablando de condenación a salvación. ¿Quién dice amén? Y en lo que está el Señor haciendo es dando esa oportunidad. Y ahorita vamos a ver, hermanos, que acá realmente Él quiere que seamos salvos, así como lo dice en 1 Timoteo 2:4, hermanos. Nos dice la palabra que realmente Él quiere que todos seamos salvos, y por eso Él ha dejado ciertas cosas para su debido tiempo, para nosotros poder conocerlas. Dice aquí la palabra, hermanos, porque mejor es, en 2 de Pedro 2:21, hermanos, dice: porque es mejor que hubieran sido no haber conocido, dice, el camino de la justicia, que nos habla, hermanos, que en sí no está diciendo que no conózcanos y no búsquenos, hermanos, la justicia. Es que está hablando que en sí hay algo que nos está dando como regalo. ¿Quién dice amén? Y hay que aprovecharlo. Dígale a su hermano: aprovecharlo. Hay que aprovechar la información, hay que aprovechar la oportunidad, hay que aprovechar de lo que Dios está forjando en nuestras vidas para el futuro de nuestras familias. ¿Quién dice amén? Aquí, hermano, no escribas esto. Dios ha profetizado tantas cosas, hermanos, que van a suceder en el mundo, que ya están firmadas y ya están puestas, pero en este particular momento el Señor ha dejado un espacio. Dígale a su hermano: espacio. Y esta profecía, hermanos, no es realmente atada a través de la decisión de Dios. No sé si usted me está entendiendo. La decisión de Dios es que todos seamos salvos y que todos tengamos ese momento de salvación. Pero lo que no está escrito, hermanos, está hablando de que hay algo que Él no quiere poner en papel. ¿Quién dice amén? Habló algo que no quiere por papel. En sí, que todavía nos está dando la oportunidad de que el control, Él no lo tiene, el control está en nuestro libre albedrío. ¿Quién dice amén? Porque si Él profetiza sobre mi vida diciendo: es condenado Constantino, ya no tengo esperanza. Y dice, hermanos, en la palabra, y se habla, hermanos, de un libro de la vida, hermanos, de que el salmista habla en Salmo 69:28, hermanos, habla de que no sean desborrados, no sean rasgados de los libros vivientes, hermanos, de ese libro, hermanos, de la esperanza, hablando de nuestro nombre ser puesto en lo celestial. ¿Quién dice amén? Pero en sí, hermanos, aunque por más poderoso es nuestro Dios, grande y majestuoso, Él ha dado un regalo bien importante en nosotros. Es la decisión de hacer nosotros conforme la salvación o la condenación. Qué tremenda cosa, qué don tan grande. Y por eso dice: no des ni un nombre. ¿Quién dice amén? No des ni un nombre, no des lo que tengo en secreto. ¿Quién dice amén? Porque eso yo no quiero declarar maldición o bendición. Eso está en el poder de ellos. ¿Quién dice amén?
De que si usted tiene control de su vida, la tiene. ¿Quién dice amén? De que Dios tiene control de todo el mundo, lo tiene. ¿Quién dice amén? Y por su misericordia sigue dando vuelta. ¿Quién dice amén? Pero, hermanos, personalmente su alma, personalmente el don de vida que se nos ha dado es a través de lo secreto que Dios no quiere declarar. Porque Dios quiere que todos seamos salvos a través de nosotros creer en Él, hermanos. Y ese ángel, hermanos, dice en el 5, dice Apocalipsis 10:5, dice: y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y hablando de una declaración, y juró, hermanos, porque él que vive en los siglos de los siglos, el creador de los cielos y todas las cosas que están en él, hermanos, la tierra, las cosas que están en ella, en el mar y las cosas que están en él, hermanos, y que el tiempo no sería más. Está hablando de un final, está hablando de un hasta aquí. ¿Quién dice amén? Pero está hablando, hermanos, que en sí el que está declarando, y hubo un juramento, y un juramento diciendo que por Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, se está hablando que va a haber un fin. Dígale a su hermano, va a haber un fin. Pero hay todavía eso secreto que nos da la esperanza. ¿Quién dice amén? If there's an opening to change, if there's an opening to change, there is a way out. Amen. If there's a lock, amen. If there's a lock in that door and you don't have the key, you cannot go into that door. You have to understand that. But God in His silence in that part, He's given us a codification so we can unlock that door and go through that door. And when we know about it, we are in His glory. Amen. And if we are in His glory, as we're signed in that prophecy of salvation. Si nosotros estamos en ese lugar, estamos en una puerta y hay un candado grande en esa puerta y no tenemos la llave, no hay manera de entrar. ¿Quién dice amén? Pero el Señor tiene ese candado para que nosotros podamos aprender, creer, escudriñar y poder caminar en las cosas de Dios, para poder abrir el candado, y cuando lleguemos a cruzar por esa puerta de profecía, nosotros estamos dentro de la profecía. ¿Quién dice amén? Estamos dentro de la promesa. Estamos dentro. Él no quiere escribir nuestros nombres a condenación. Él no quiere hacer esa decisión por nosotros. Esa decisión nos toca a nosotros, hermano. Nuestro trabajo es de buscar, llegar a la puerta, hermanos, y a través de la información que Dios nos ha dado, sabemos la combinación hacia el cielo. ¿Quién dice amén? Y eso se llama Cristo Jesús. Eso se llama la salvación. Eso nos lleva a la revelación del silencio del Señor al hombre, que el hombre no necesita saber ciertas cosas. ¿Quién dice amén? Porque en sí, cuando Dios profetiza y pone algo en papel, Él no se regresa hacia atrás. ¿Quién dice amén? Y en el silencio de las cosas que no podemos llegar a conocer en este momento, nos liberan para la salvación de Cristo. ¿Quién dice amén? Yo quiero hablarle específicamente a nuestras almas, a nuestra manera que nosotros recibimos la palabra, en la manera que nosotros procesamos la palabra. Es en el momento que nosotros podemos llegar a cabo a movernos hacia la salvación, hermanos míos. El Señor Moisés los guiaba, hermanos. Moisés caminaba delante de ellos y ellos caminaban detrás de Moisés, porque miraban el respaldo de Dios. Miraban la columna de fuego, miraban, hermanos, la nube de cobertura, miraban que sus prendas no se desvanecían, sus chanclas no se desgastaban, hablando que una promesa del sustento. A lo mejor no les dio casas en el desierto. ¿Quién dice amén? A lo mejor no les dio una mansión en el desierto, o toda una ciudad en el desierto. Él solamente los cruzó por ahí porque tenía algo mejor. ¿Quién dice amén? Y en este día Dios quiere hablar a nuestros corazones a través de Apocalipsis 10, hermanos. Él quiere decirnos que lo que no sabemos está bien no saberlo. No te preocupes. ¿Quién dice amén? If you don't know it, it can't hurt you. ¿Quién dice amén? But by not knowing, it liberates you from anything else. Ahora estamos leyendo ahí. Yo quiero que usted vaya a su casa y por favor lea la palabra. Y se lo digo,
por favor. ¿Quién dice amén? Y usted puede leer que este hombre se le dio una instrucción de tomar ese libro y comerlo. Amén. Dice, hermanos, que nosotros podemos contemplar un platillo, tomarlo y verlo. Amén. Pero si no lo comemos, realmente no es parte de nosotros ese platillo. ¿Quién dice amén? Se queda ahí y ya no podremos tocarlo más en el futuro. Pero si nosotros tomamos ese platillo y comemos esa comida y empezamos a procesarla, ¿quién dice amén? Será parte de nosotros para siempre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Es parte de nosotros, de lo que usted comió hace un año atrás, es parte suyo todavía, porque ha hecho su trabajo dentro de usted. Y así es la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros vemos el platillo, venimos a la iglesia, vemos el platillo y se nos presenta el platillo, pero yo no puedo hacer que usted se lo coma. ¿Quién dice amén? Yo no puedo hacer que usted lo tome y lo ingiera dentro de usted y haga el proceso dentro de usted. ¿Quién dice amén? Mi trabajo es solamente presentárselo. Pero hoy yo quiero que usted tenga la decisión de tomar la palabra y decir, yo decido tomarlo dentro de mí. Para que eso que todavía no se ha ido, que está sellado, porque dice la palabra que está sellado. Y hablando sellado es que solamente una persona puede abrirlo. Cuando antes, en los tiempos de antes que se sellaba, ese sello no podía ser, que el mensajero no podía tenía que tener cuidado de no romper el sello que se le había puesto ahí. Porque si se le rompía el sello a ese siervo, hermanos, no valía la palabra que venía delante del rey, de parte del rey, perdón. Hoy, hermanos, el mensajero a lo mejor soy hoy, ora yo. A lo mejor es otro hermano. ¿Quién dice amén? Y ese secreto dentro de las cosas de Dios van a ser reveladas cuando estemos en el cielo. Va a haber cosas que nosotros vamos a decir, ay Señor, si solamente supiera esto, ¿quién dice amén? Si solamente supiera el otro, ¿quién dice amén? Si supiera acá, ¿quién dice amén? Si supiera, pero el chiste no es así, hermanos, porque el chiste es a través de la fe. No por lo que se mira, mas por lo que no se mira, es donde se mueve y se toca el corazón de Dios. We touch God's heart through the things we cannot see. We touch God's heart through having faith that whatever He is telling us, even though there's something different in front of us, we know that there will be a salvation on the other side. Ahora, dice que este hombre comió esta parte de la escritura, se la comió, the scroll, and it was as sweet as honey. ¿Qué dice amén? Fue como dulce, fue como miel en su boca, la palabra que se comió, tan dulce. ¿Quién dice amén? Pero dice que de repente llegó una ardidez, una amargura dentro de su vientre. ¿Quién dice amén? Porque la palabra de Dios tiene dos cosas. Tiene mucha esperanza. Y la esperanza, todos nos gloriamos en la esperanza, en las promesas. ¿Quién dice amén? Pero también tiene la palabra, hay condenación de la palabra. ¿Quién dice amén? Dios dice, pruébalo, es bueno para ti. Pero en el evangelio, vida como tú piensas, va a haber tiempos que vas a necesitar tener fe. ¿Quién dice amén? Va a haber tiempos que vas a necesitar pelear la buena batalla. ¿Quién dice amén? Va a haber tiempos que vas a necesitar clamar a Dios que lo secreto se tenga poder dentro de ti. Hermano mío, yo quiero que usted tenga ese momento de su platillo, probar y que tenga la valentía de pararse delante esa condenación, porque muchos, y esto es cierto, hermanos,
Cuando estemos en el cielo, a lo mejor no veremos a muchos de nuestros seres queridos. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Esa es la realidad, hermanos. No todo el mundo se va a ir al cielo, hermanos. Así, la palabra no es así. Eso es lo amargo. Que a lo mejor un día se irán muchos, y si no creemos y caminamos conforme lo que Dios nos ha dado, a lo mejor nos quedaremos en este lugar. Eso es lo amargo. ¿Quién dice amén? Eso es lo del vientre. Pero en lo secreto hay esperanza, porque Él no ha declarado los nombres que están en el cielo ya. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué no lo ha declarado? Porque si Él lo declara, ¿quién dice amén? Muchos que están fuera de Él no tienen esperanza. ¿Quién dice amén? Pero Él no declara porque Él sabe que todavía el hombre tiene oportunidad de llegar al cielo. ¿Quién dice amén? Hay oportunidad, y lo dulce y lo precioso es que estamos en vida, estamos caminando, y mientras caiga vida hay esperanza. Mientras hay esperanza está Jesús dándote las fuerzas para seguir adelante. Está hablando que lo que no se ha hablado, lo que no se ha compartido en esta noche, en esta mañana, en este día, en esta semana, es para que nosotros podamos ser glorificados juntamente con Jesús, hermano mío. Solamente llega a la puerta, solamente llega el candado, que el Señor le ha dado la llave, y la llave está en el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién dice amén? Dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos y los siglos. Amén. 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 Santo eres. Oh Santo, la invitación se ha sido anunciada. Hay una fiesta en el cielo. ¿Quién dice amén? ¿Aceptamos la invitación? Le hago la pregunta. ¿Ha aceptado la invitación de llegar a los atrios del Señor, a las bodas del Cordero? ¿Quién dice?